estrategia de ambos candidatos intentan conquistar votantes del centro político. Que como decía antes, a partir de el respaldo al modelo hegemónico, que es el modelo de inclusión. ¿Okay? De alguna manera la estrategia de Nicolás Maduro, sobre todo seguramente en esta última semana, va a ser disminuir la intensidad del discurso para intentar incorporar a sectores, a lo que llamamos nosotros los niní, que de alguna manera no se identifican plenamente con ninguno de los dos, reconocen a ciertos valores en uno y otro bando, en uno y otro candidato, pero a la vez hacen una especie de síntesis. Cuando hablan de socialismo, como anotaba Germán, cuando hablan de socialismo, hablan de solidaridad, de justicia, de respeto, de cese a la discriminación. Vean que cuando los valores asociados al socialismo no revelan el respaldo a un modelo económico y social, pareciera que solo le agregan valores. Es decir, pareciera que están construyendo alrededor del socialismo solo un discurso moral. Pero cuando la gente se refiere al capitalismo, hablan de empleo, de superación, de dinero. Hay un sector importante de la sociedad que hace síntesis en los dos modelos. Está bien, justicia, respeto, igualdad de oportunidades, pero también superación, empleo, plata. Porque el venezolano, entre otras cosas, es muy aspiracional. El venezolano es muy pequeño burgués. Y cuando le pedimos a la gente que me nombres, bueno, primero la gente intenta reconocer que lo más conveniente, o explica que lo más conveniente es una mezcla de ambos modelos. Y cuando le preguntamos a la gente cómo se llamaría esa mezcla, los venezolanos responden democracia. En el fondo, en Venezuela, desde hace ya un par de décadas, hay un conflicto social y simbólico, hay un conflicto cultural, hay una confrontación de clases, pero para refundar la democracia. El socialismo le aporta valores a la democracia y el capitalismo le aporta aspiraciones, posibilidades de superación a la democracia. Entonces vamos a ver quizás discursos que hagan síntesis de ambas visiones para intentar capturar el voto, no de los indecisos, el voto de quienes andan buscando una oferta superior al modelo de inclusión. Lastimosamente o erróneamente, la oposición, más por presión del marketing electoral que por convicciones, intenta imitar el discurso dominante, el discurso hegemónico, que es el discurso chavista. La batalla ideológica la ganó el chavismo. Hoy el modelo de inclusión es respaldado por la mayoría de los venezolanos. Y los ingredientes culturales que reproducen esa visión de país y de sociedad han sido establecidos por el chavismo. Por eso la necesidad de apropiarse de algunos símbolos e ingredientes o mensajes del chavismo, cosa que es errónea. El número 2 nunca puede imitar al número 1, porque queda como imitador. El número 1 sí puede apropiarse de símbolos del número 2, porque es el líder. Nunca la gente los percibiría como imitadores.